Días a todos. Estamos constantemente tomando decisiones, a cada minuto, cada día, y estas decisiones, elegir una opción u otra, se basa exclusivamente en nuestras preferencias, nuestros recuerdos. ¿Somos invulnerables a las influencias del exterior? Seguramente muchos de vosotros conozcáis el reciente escándalo de Cambridge Analytica y Facebook. Se filtraron los datos de más de 5 millones de usuarios e intentaron con estos datos manipular e influir a estos usuarios para que votaran a Donald Trump. Los grandes medios y el documental de Netflix, The Great Hack, han exagerado bastante el éxito conseguido con esta forma de manipulación política. En realidad, diferentes estudios muestran que es muy complicado, a través de campañas de publicidad, manipular el voto de una población, que el efecto es prácticamente nulo. Solo hay casos muy reducidos en los que es posible, con un candidato político muy impopular, que centre su campaña en cierta población objetivo, solo en esos casos es realmente posible incrementar el número de votantes. Está claro que no somos tan vulnerables a la publicidad como nos hacen creer ciertos gurús del marketing, pero desde luego no somos invulnerables. No vivimos en burbujas, vivimos en una sociedad, nuestro entorno más cercano influye mucho en nuestras posturas y en nuestras decisiones. Y en la vida cotidiana se dan una enorme variedad de acciones que influyen entre nosotros. Por ejemplo, en el día a día es muy frecuente que recibamos refuerzos positivos o refuerzos negativos, es decir, premiar o castigar ciertos comportamientos para potenciarlos o para evitarlos. Y esto es algo que los padres hacen constantemente con sus hijos. Pero también se dan ciertas técnicas sutiles, muchas veces ocultas, que tratan de conseguir algo de otra persona sin que esta persona sea consciente de esta técnica. Y os voy a explicar dos casos muy concretos y también bastante usados en la vida cotidiana. ¿Cómo incrementar las probabilidades de que alguien haga algo por nosotros? Pues una técnica muy popular es la técnica del pie en la puerta. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en pedir una tarea muy sencilla, sin ningún compromiso, para que cuando la persona acceda a esa petición, nosotros a continuación pidamos una de mayor importancia, que es la que realmente estábamos interesados en conseguir de esa otra persona. En este cómic podéis ver un ejemplo de libro de esta técnica del pie en la puerta. Hay multitud de estudios de psicología que han comprobado su efectividad. Se da tanto en el mundo real como online, que es decir, también sirve esta técnica aunque no veas físicamente a la persona. Y funciona porque se crea un vínculo inicial y además hay un incremento progresivo del compromiso. Y no nos gusta para nada contradecirnos con comportamientos anteriores. Nos gusta mucho ser consistentes en nuestro comportamiento. Entonces, es mucho más difícil negarse a esta última petición si hemos accedido a la primera. Y esta técnica se usa mucho para incrementar ventas, para aumentar donaciones a ONGs y también para incrementar la participación en encuestas. Otra técnica también bastante usada es la técnica del miedo-alivio, más conocida como la técnica del poli bueno y el poli malo, y básicamente consiste en aplicar un estímulo que provoca ansiedad o miedo a la persona y a continuación retirar este estímulo que provoca esa sensación tan desagradable. Cuando ocurre eso, quedamos en un estado mental bastante vulnerable en el que somos más abiertos a ceder a las peticiones de los demás. En otras palabras, es como una montaña rusa de emociones en el que nos volvemos vulnerables y estamos más abiertos a peticiones de cualquier tipo. Además de estas técnicas para
manipular o intentar conseguir ciertas acciones de otras personas, también es posible manipular las memorias. De hecho, es bastante fácil implantar recuerdos falsos entre las personas. Diferentes estudios de psicología han conseguido tasas de éxito entre el 25 y el 50% de éxito entre participantes para implantar recuerdos falsos. ¿Y qué tipo de recuerdos? Pues desde que los participantes creyeran que habían pasado la noche en el hospital, como estar perdidos en un centro comercial de niños, o incluso creer que habían padecido una posesión demoníaca. Es decir, nunca habían experimentado realmente estos recuerdos, pero los psicólogos fueron capaces de implantar mediante diferentes técnicas estos sucesos que jamás habían ocurrido. Entre mis estudios de psicología preferidos, probablemente el más llamativo es el que elaboraron Elizabeth Loftus y su equipo. Básicamente consiguieron que 1/3 de los participantes de su estudio creyeran que se habían encontrado con Bugs Bunny en Disneyland. Eso era literalmente imposible porque Bugs Bunny es de Warner y nunca lo vais a ver en Disney. Consiguieron este efecto mediante la manipulación de la publicidad de un folleto de Disney en el que ponían al conejo rodeado de niños y narraban una experiencia falsa de visitar Disneyland y visitar también, encontrarse con este conejo. ¿Y cómo es posible que sea tan relativamente sencillo manipular la memoria? Porque en realidad nuestra memoria no se parece nada a una fotografía estática. Es más como un lienzo que está en constante fase de boceto y sin que seamos conscientes le vamos dando pinceladas. Y de hecho, cuando tratamos de evocar recuerdos del pasado, cuanto más lo hagamos, más probable es que modifiquemos estos recuerdos inconscientemente. Pero no solo es posible falsear la memoria o intentar manipular las acciones de los demás, también es posible alterar los sentimientos de las personas y en este caso para el bien, porque diferentes investigaciones médicas están tratando de aumentar el estado de ánimo a largo plazo para tratar enfermedades como la depresión grave. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues una técnica bastante novedosa y también experimental es la estimulación cerebral profunda. Muy resumido, es como un marcapasos aplicado al cerebro. Lo que hacemos es implantar electrodos en regiones muy concretas del cerebro que son capaces de aplicar chispazos eléctricos. Estos electrodos van conectados mediante cables a un dispositivo con batería en el que va definida una configuración específica para definir tanto la intensidad como la frecuencia de la estimulación. Con esta técnica hemos sabido recientemente por un estudio que la mitad de las personas con depresión grave que no respondían al tratamiento convencional y algunas de ellas sufrieron esta depresión durante décadas, eran capaces de mejorar tanto en su estado de ánimo que clínicamente ya no se consideraba que tuvieran depresión. De hecho, este tratamiento se ha visto que podría también ser útil para otros trastornos del estado de ánimo como son la ansiedad o el estrés postraumático. Así que nada, ahora que sabéis un poco mejor cómo manipular, no lo hagáis. Esto es para que os defendáis y no seáis malos. Y nada. Muchas gracias por vuestra atención.